Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay algunos grupos que enfatizan todo el tiempo lo siguiente. Mira, si haces algo malo o si cometes un error en tu caminar, Dios se olvida de ti y no hay nada que hacer. Estás fuera. ¡Qué alegría, querido oyente! Aquí llega un programa más de Ruta 66, un viaje hacia el verdadero sentido de la vida. Y aquí estoy yo, Esperanza Suárez, con Andrés Ocampo en el control técnico para acompañarte en un tramo más de la serie sobre los Evangelios que sigue su jornada en el libro de Juan. Y hoy vas a admirar la belleza del capítulo 15, donde comentaremos sobre el verdadero fruto cristiano. Hablamos de una cosecha especial. Este es el tema de nuestro estudio. Si tienes que abrir el melón o no entiendes ni papa, no te pongas avinagrado, sino busca la mejor manera de producir cosas buenas. ¿Quieres saber cómo? Pues escucha nuestra exposición en la voz de Fernando Díaz Sarmiento. Así es, querido oyente. Has estado siguiendo con nosotros a Jesús aquí ya cerca del momento de su muerte y resurrección, orientando a los discípulos. Casi en el momento de su marcha, le hemos acompañado en la situación en el cenáculo en los capítulos anteriores, y ahora vamos a seguir adelante. Jesús va de camino a su momento de mayor sufrimiento y empieza a decir a sus discípulos lo siguiente: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Sabemos que en el contexto bíblico la figura de la vid generalmente está asociada a la nación de Israel. Eso aparece diversas veces en el Antiguo Testamento. Aquí esta misma metáfora o figura se aplica ahora al propio Jesús como la vid verdadera. Así que necesitamos estar unidos a esa vid. La rama que no da fruto es cortada, y aquel que no da fruto es cortado, mientras el que da fruto es podado para que pueda dar aún más frutos. Es necesario dar frutos en el reino de Dios, y ese fruto produce una cosecha especial. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado, dice el versículo 3. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Jesús enfatiza con bastante claridad en este capítulo 15 la realidad de su exclusividad. Él es la vid, y todos los que están unidos al Padre, al verdadero agricultor, tienen que estarlo a Jesús. Y este estar unidos incluye permanecer y seguir adelante, que es importante, porque es el momento del sufrimiento y de dolor el que seguramente traerá desánimo a los discípulos. Permanecer en Cristo es fundamental. Por eso Él va a decir: el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Es importante entender, querido oyente, que ser discípulo de Jesús, estar unido a Cristo, no es solamente un inicio, involucra también un proceso de continuidad. Aquel que inicia su jornada con Cristo debe proseguir y permanecer. Muchas personas que se dicen cristianas inicialmente se animan con Cristo, pero no permanecen en Cristo. El que no permanece no pertenece a Cristo. Y el texto va a enfatizar esa realidad. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Es interesante que el permanecer no es un permanecer en una situación de ley, una situación de legalismo, de exigencia, sino que es permanecer en el amor del propio Señor. Y ese amor está asociado a la obediencia. Palabra muy importante en los días de hoy, cuando no entendemos que el amor está vinculado precisamente a la obediencia. Por eso el texto va a decir lo siguiente: permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es permanecer en Cristo?, nos preguntamos.
No es simplemente permanecer en una institución, ni es sencillamente permanecer como un cristiano nominal. Se trata de someterse a Cristo y aceptar la plena obediencia al Señor, tal como Cristo se sometió plenamente al Padre. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús entonces va a empezar a poner más clara su actitud hacia nosotros, enseñando que la esencia del cristianismo en el Nuevo Testamento es el amor. ¿Qué mandamiento es ese que Jesús exige? ¿Me está exigiendo Jesús que yo suba a una escalera de rodillas, que me haga daño o que pase varias noches en vela flagelándome? No. El mandamiento cristiano es amar como Jesús amó. Y la prueba es que Él dio su vida por sus amigos. Y el que es amigo de Jesús es el que se somete a Él. Si hacéis lo que yo os mando, dice el versículo 14. Y esa relación de proximidad y de identificación, esa relación de absoluta situación de comunión plena con Cristo, nos pone en una condición especial. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. Es interesante, querido oyente, que siempre que como seres humanos hemos concebido la divinidad, la hemos planteado de una manera muy complicada. O pensamos en un Dios muy distante, un Dios absolutamente lejano, un Dios que castigaba y masacraba a los seres humanos, o pensábamos, por el contrario, que Dios se confundía de tal forma con sus criaturas que perdía su divinidad. Jesús mantiene de forma extraordinaria su posición de Señor, su posición de enviado de Dios, pero Él está cerca de ti. Puedes llamarlo amigo. Puedes considerar a Jesús mucho más que simplemente Señor y Dios, sino como alguien que te ama y que es tu amigo. Una relación personal con Dios es algo que se manifiesta de manera especial en el capítulo 15 de Juan. Así es, con esa relación de comunión y de vida es el momento de dar fruto, porque en el cristianismo verdadero hay una cosecha especial. El texto entonces sigue adelante. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Jesús enfatiza aquí nuevamente su mandamiento, y dice que esa acción de Dios en nuestra vida para recibir ese amor de Dios es obra preponderante del propio Dios. Él nos escogió. Eso es un misterio de la acción soberana de Dios que no quita para nada nuestra libertad, que nos recoge bajo ese amor y nos da una relación verdadera y profunda con el propio Dios. Pues bien, hasta aquí las cosas están yendo bien. ¿Estás muy contento escuchando Ruta 66? Vaya, qué palabra bonita, qué cosa tan buena, qué especial. Pues sí, pero estar junto a Cristo, lo de estar unido a la vid y ser esa cosecha especial, no significa que no enfrentarás problemas. Así es. Por eso al final del capítulo 15 va a poner énfasis en la tremenda oposición y rechazo al que está unido a Cristo y se sujeta a su amor. Fíjate en lo que la Biblia nos dice. Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. El mundo es el sistema antidios, que odió a Cristo, odió sus valores y odió, por tanto, sus enseñanzas. Tienes que saberlo, tienes que entender eso. Quizás pienses lo siguiente: mira, voy a ser un buen cristiano, quiero abrir mi corazón y todo el mundo va a pensar que esa es la mejor cosa que he hecho en mi vida. Pero no es para nada así. Vas a enfrentar desafíos. Mucha gente no va a comprender tus actitudes. Así que Jesús continúa y dice: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Recordad lo que os dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Así que, mi querido oyente, que sepas que existe una especie de acción espiritual extraña en este mundo.
existe un sistema antidios fundamentado en la gloria y en el orgullo del hombre, en la autonomía del hombre independiente de Dios, que se resiente y que tiene una especie de reacción inexplicable contra el dominio y absoluto señorío de parte de nuestro Dios. Cuando alguien se involucra con el reino de Dios, con la persona de Cristo, eso provoca una especie de molestia. Por eso una reacción negativa se levantará contra ti. Cada vez que alguien se vuelva a Cristo, esa persona enfrentará oposición. Jesús nunca permanece en la neutralidad. Jesús no se presenta edulcorado. Su presencia provocará o bien pasión o una profunda aversión, un profundo rechazo. Piénsalo, ¿cómo es tu situación? El texto entonces prosigue y Jesús dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Jesús hace aquí una referencia directa a los religiosos de su tiempo que lo rechazaban y estaban presos, atrapados al sistema del mundo, y no abrían su mente para observar la situación y evaluar lo que está escrito acerca del Mesías, del Salvador. Así es, querido oyente, ante esa realidad debes saber que o estás junto a Cristo o apartado de Cristo. La invitación que debe estar firme en tu mente para tu vida es que necesitas mirar a Cristo e ir poco a poco o de una sola vez, pero sobre todo acercándote para que dando fruto también muestres una cosecha especial. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Para ti que nos estás siguiendo en el capítulo 15 de Juan, llegamos ahora a las preguntas en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Aquí estamos ansiosos para resolver tus dudas. Envíanos, por favor, tus sugerencias, envíanos tus preguntas, tus comentarios, tus inquietudes al WhatsApp 601 20 32 65. Debes pulsar el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. El texto es enfático desde el principio hasta el fin sobre el fruto. ¿Qué significa dar fruto? ¿Qué fruto es ese que aparece en el capítulo 15? Esa cuestión es bastante interesante, porque de hecho es bastante discutida entre los más diversos grupos cristianos. La exigencia es clara. Recordemos aquí que Jesús deja bastante claro que Él es la vid y el Padre es el agricultor, o viticultor, si queremos ser más precisos y exactos aquí. Así que Jesús, presentándose de esa manera, establece un contraste ante la realidad de Israel en el Antiguo Testamento, porque como ya hemos dicho, es Israel que estaba asociado a ese asunto de dar fruto. Israel aparece como esta vid.
Pero existe aquella crítica implícita de que Israel no estaba dando el fruto que se esperaba que la nación diera. Por lo tanto, Jesús aparece como esa verdadera vid y la crítica contra Israel es que ella no dio fruto. Muchas veces las personas hablan o piensan sobre el fruto creyendo que lo del fruto significa necesariamente una relación directa con los frutos del Espíritu de Gálatas, o también más popularmente la gente se imagina que lo de fruto significa tener muchos convertidos, llevar diversas personas a Cristo, a recibir el Evangelio. En realidad la palabra aquí tiene un perfil más genérico. Dar frutos significa presentar el resultado de los resultados compatibles con la fe que nosotros tenemos. Así que si recibimos a Cristo, de hecho aquello que es un resultado desde el punto de vista ético y desde el punto de vista espiritual, se debe manifestar en nuestra vida. No es posible que alguien sea cristiano de verdad sin ningún nivel de transformación en su vida. La transformación espiritual ética es una transformación que debe manifestarse en la vida de la persona. No quiere decir que ella no tenga problemas, que ella no tenga luchas, que no tenga errores y dificultades, sino que seguramente ella va a mostrar, esa persona va a mostrar una compatibilidad con la nueva vida que ella tiene en Cristo. El texto enfatiza que es necesario permanecer en Cristo. ¿Qué pasa si la persona cree y después desiste? ¿Cómo se queda? Esa es una famosa discusión de la historia de la Iglesia. Hay grupos que enfatizan todo el tiempo lo siguiente: mira, si haces algo malo, si cometes un error en tu caminar, Dios se olvida de ti y no hay nada que hacer. Estás fuera. Pero hay gente que dice lo contrario. Mira, estás tan seguro y tranquilo que da igual lo que hagas, vas a estar allí. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Es verdad que la persona que de verdad es cristiana dará fruto de verdad. La persona que es una rama unida a la vid y podada está segura en Dios. Pero ¿por qué es tan importante esa seguridad? Porque si tenemos que depender de nosotros mismos y cada vez que nos equivoquemos somos echados afuera por Dios, nadie se queda, nadie será preservado. Por otra parte, tampoco significa que la persona puede tener una vida de la manera que le dé la gana y que diga, un día creí en Cristo y ya está todo arreglado. La cosa no funciona de esa manera. El texto dice que incluso la vara que es cortada es lanzada al fuego y se quema, lo cual es una señal clara de condenación. La persona que dice que empezó una jornada con Cristo y que no muestra ninguna señal, ningún fruto, ninguna marca de arrepentimiento y de cambio de vida, y permanece viviendo de manera contraria a la voluntad de Dios, seguramente esa persona está mostrando que ella no está en el reino de Dios, no está en la vid. Ahora bien, al fin y al cabo, ¿quién es el que escoge? ¿Nosotros escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? El versículo 16 parece que es la clave para que entendamos eso. Es interesante que el texto aquí, en este caso, es bastante claro al enfatizar y afirmar con bastante claridad que fue Cristo el que nos escogió. Es una cosa interesante que no podemos perder de vista. El que empieza el proceso de salvación es el propio Dios. No he sido yo el que un día soñé que necesitaba ayuda y decidió buscar a Dios. No. Dios preparó la salvación desde los tiempos antiguos, desde el principio. Así que la planificación y el inicio empiezan todo con el propio Dios. Ahora bien, eso no significa, como alguno quizás indebidamente pueda llegar a concluir, que el hecho de que Dios inicie ese proceso y que Él escoja signifique que no tenemos cualquier tipo de participación, como si el ser humano fuese un robot. ¿Estás en Cristo? Sí, lo estoy. No sé por qué. Es que simplemente me encontré allí. Ni sé lo que hice. El proceso no es así. Tanto es que resulta importante observar en este capítulo 15 los dos énfasis claros. La palabra es clara. Necesitas permanecer en Cristo, pero que sepas que no has hecho nada porque fue Él que te escogió. Así que observa cómo los dos énfasis que hay ahí, tanto el de la libertad del ser humano como el de la soberanía de Dios, están lado a lado. Y seremos sabios si mantenemos esa tensión entre las dos realidades presentadas delante de nosotros aquí. Juan siempre menciona y resalta en su Evangelio la palabra mundo. ¿Qué mundo es ese que odia tanto a Cristo? Estamos viendo aquí el versículo 18.
Pues bien, cuando escuchamos la palabra mundo puede confundir un poco, porque como sabemos, mundo tiene un sentido en primer lugar puramente geográfico. Y sabemos que Dios creó el mundo, es decir, el planeta. Pero mundo también tiene un sentido en clara referencia a las personas, a los seres humanos. Dios, por ejemplo, ama al mundo. Pero mundo, que en griego es la palabra cosmos, literalmente quiere decir un sistema ordenado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una lógica, una manera de ser, un sistema en la sociedad humana ya desde aquellos tiempos que es antidios y rechaza la lógica divina, la manera divina de actuar. Por lo tanto, cuando esa distinción, esa heterogeneidad, esa diferencia se presenta y cuando ese elemento mundano se topa con el reino de Dios, se asusta, podríamos decir. Hay una clara confrontación. No lo acepta. Hay un choque. Por eso ese sistema inspirado en Satanás siente un rechazo profundo por las cosas de Dios, por la palabra de Cristo. Y entonces nosotros tenemos una especie de batalla, una lucha muy grande. Todo cristiano verdadero va a enfrentar necesariamente ese tipo de oposición en su vida cristiana. Pues muchas gracias por cada una de las respuestas. Y tú, amigo, que nos estás siguiendo y tienes curiosidad queriendo conocer la conclusión de este estudio, acércate porque va la aplicación. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos explorado juntos el Evangelio de Juan en su capítulo 15. Nuestro tema, como recordarás, ha sido una cosecha especial. Así es, tú que conoces a Cristo, es el momento de dar frutos. Sí, Jesús enfatiza que debemos permanecer en Él, en el amor, en su palabra, y fructificar para el reino. Seguramente vamos a enfrentar problemas y a enfrentar dificultades, oposición y quizás mucho desánimo, e incluso algo de consternación. Pues bueno, querido oyente, acuérdate que frente a tantas luchas y a tanta adversidad, es necesario, conforme a Jesús, permanencia y continuidad, mantenerte y seguir adelante. Querido oyente, el programa Ruta 66 termina por hoy. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65. Con el prefijo más 34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos, como cada día, Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Te esperamos en esta misma sintonía y a esta misma hora con ganas para poder continuar esta serie. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.